Iceberg de las fobias. ¿Qué secretos se ocultan en las sombras de la mente humana, tejidos en el hilo invisible de las fobias más enigmáticas, desde la somnifobia, que teme al sueño como a la muerte, hasta la hexacosio y hexacontaexafobia, que evita al número 666 como si fuese la cifra de la perdición? Bienvenidos al Bacá de San Juan. En este video nos adentramos a un misterioso viaje que nos sumerge en los rincones más oscuros de la mente humana, desvelando temores inexplicables y despertando preguntas que desafían la razón. ¿Te atreves a explorar los secretos de las fobias? Nivel 1. Brontofobia. En el vasto lienzo del cielo, la brontofobia pinta tormentas como monstruos acechantes. Quienes la sufren temen el rugido de la naturaleza desencadenando diluvios. En este oscuro trance, las experiencias traumáticas se funden con la irracionalidad, llevando a aquellos atemorizados a esconderse, lejos de ventanas y sueños, mientras la tormenta despierta los fantasmas del pasado. Tripofobia. En el enigma de la tripofobia, las figuras geométricas se convierten en portales a lo desconocido. Patrones de hoyos pequeños desencadenan repulsión, quizás un instinto ancestral para evitar la semejanza con la piel de criaturas mortíferas. En este laberinto visual, la mente se debate entre el rechazo y la fascinación, mientras el misterio detrás de esta fobia persiste como una sombra escurridiza. Emetofobia. En el vórtice del miedo, la emetofobia se erige como un tabú. El temor a vomitar o presenciarlo desencadena un vértigo emocional, rodeados de la angustia de la enfermedad. Aquellos afectados evitan el acto de expulsar, encerrándose en un mundo donde el mareo y las náuseas son los guardianes de la puerta hacia lo desconocido. Aracnofobia. En el reino de las sombras arácnidas, el miedo se manifiesta en la forma de arañas, criaturas que tejen hilos de terror en la mente de aquellos atrapados en su telaraña emocional. Desde las arañas gigantes hasta las diminutas y, aparentemente inofensivas, el miedo se arraiga, provocando ataques de pánico. En este oscuro rincón, la línea entre héroe y víctima se desvanece en la misteriosa danza de la aracnofobia. Necrofobia. En el silencio de la muerte, la necrofobia se alza como el guardián de los secretos oscuros. El temor a lo inevitable, a los cadáveres y a los pasillos de la eternidad envuelve a aquellos que buscan respuestas más allá de la vida. En este viaje sombrío, la muerte se convierte en un enigma indescifrable, provocando un temblor en la frágil línea que separa la existencia y la nada. Claustrofobia. En la penumbra de pequeños cuartos, cuevas olvidadas y túneles sin fin, surge la claustrofobia como un espectro silencioso. La sensación de que las paredes se cierran, aprisionando el alma, se entrelaza con el miedo de no poder respirar. La elección entre subir escaleras sin fin o enfrentar el ascensor se convierte en una danza desesperada con la asfixia del pasado. Nivel 2. Talasofobia. En el vasto abismo azul, donde la oscuridad se funde con la inmensidad del océano, emerge la talasofobia. Un miedo irracional a las profundidades desconocidas. No es simplemente el temor al agua, sino a lo que yace en las sombras del océano. Este miedo, aunque a menudo injustificado, se convierte en la danza con las criaturas marinas y los misterios que se ocultan en las profundidades. La mente, cautiva por la vastedad del mar, se sumerge en un torbellino de ansiedad ante la idea de enfrentarse a lo desconocido que acecha en las aguas más oscuras. Autofobia. En el silencio de la propia compañía, la autofobia teje su tela de miedo irracional. Más allá de la necesidad humana de conexiones sociales, esta fobia se arraiga en el temor a la soledad, llevando a la mente a oscuros rincones donde la ausencia de compañía se convierte en un eco de angustia.
En este laberinto emocional, las horas solitarias se transforman en un desafío a la cordura, provocando ansiedades que solo el roce humano puede calmar. Hesiofobia. En la penumbra de la oscuridad, la hesiofobia emerge como una danza de sombras temidas. Aunque a menudo se asocia con la infancia, su presencia persiste en la adultez, tejiendo hilos de temor en los recovecos de la mente. Se cree que este miedo a las sombras tiene raíces evolutivas, vinculadas al temor ancestral a los depredadores acechando en la negrura de la noche. La necesidad de mantener iluminada la habitación se convierte en un acto de resistencia contra las sombras que se deslizan en la imaginación, recordando al soñador que la oscuridad aún alberga secretos inquietantes. Dentofobia. Bajo el zumbido de luces blancas, la dentofobia despierta el temor al dentista y a los rituales dolorosos que acompañan al cuidado dental. Entre el olor a desinfectante y el sonido del taladro, aquellos que sufren esta fobia encuentran un temblor en la raíz de su ser. La necesidad de enfrentarse a la silla dental se convierte en un enfrentamiento con el miedo al dolor, alimentando la resistencia a los tratamientos necesarios. En este rincón del temor, el sacrificio de la comodidad presente se enfrenta al riesgo de un futuro dental más oscuro. Pediofobia. En el reino de lo inanimado, la pediofobia se manifiesta como el temor a las muñecas, no limitando a las figuras de horror, sino a cualquier representación de la forma humana sin vida. La ilusión de que estas creaciones inertes cobren vida se convierte en una pesadilla para aquellos atrapados en las garras de este miedo. El realismo de las muñecas agrega una capa adicional de terror, recordando a los periófobos que la línea entre lo animado y lo inanimado puede desdibujarse en las sombras más inesperadas. Misofobia. En el escenario de la higiene, la misofobia toma el centro, orquestando el miedo a los gérmenes como una sinfonía obsesiva. Desde el estrechamiento de manos hasta el uso constante de cubrebocas, aquellos afectados por esta fobia evitan el contacto con el mundo exterior como un ballet coreografiado por el temor a la contaminación. En este rincón del miedo, las manchas de suciedad se convierten en amenazas invisibles y el acto aparentemente simple de salir de casa se vuelve un enfrentamiento con los peligros microscópicos que acechan en cada esquina. Nivel 3. Crometofobia. En los rincones más inusuales de la psique humana, la crometofobia se alza como un temor atípico, un miedo extremo a gastar dinero que va más allá de la simple tacañería. Este temor se genera en las sombras de la imprudencia financiera, donde cada compra se convierte en un eco de preocupación por las deudas pendientes. La idea de malgastar dinero se convierte en un espectro que acecha, proyectando sombras en cada transacción, generando una ansiedad que trasciende los límites de la lógica financiera. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. En el laberinto de la lingüística, la hipopotomonstrosesquipedaliofobia se presenta como un desafío irónico, el miedo a las palabras largas. La ironía alcanza su cima al nombrar esta fobia con una palabra tan intrincada, casi como un juego cruel del lenguaje. El temor de pronunciar o incluso pensar en palabras extensas se convierte en un enigma verbal, donde la paradoja de la propia palabra fóbica se vuelve parte de la danza lingüística que encierra a quienes la padecen. Caliginefobia. En el teatro de las emociones, la caliginefobia se presenta como el miedo irracional a la belleza femenina. En su mayoría, este temor se anida en la psique masculina, tejiendo sombras de ansiedad en la presencia de mujeres hermosas. Las imágenes desencadenan recuerdos traumáticos, llevando al alejamiento social como una estrategia de defensa. En este rincón de la psique, el miedo a la hermosura femenina se convierte en un telón de sombras que oculta la luz de la interacción social. Androfobia. En el contrapunto de la caliginefobia,
La androfobia se manifiesta como el miedo y rechazo hacia los varones y todo lo relacionado con lo masculino. En esta danza de sombras, la masculinidad se convierte en un espectro temido, generando ansiedad y repulsiones. La androfobia y su contraparte, la ginofobia, revelan una compleja relación con el género, donde el miedo y el rechazo se entrelazan en una danza sutil pero poderosa. Omatofobia. En el oscuro rincón de lo inesperado, la omatofobia se revela como el miedo a los ojos, desencadenando ataques de pánico ante imágenes o situaciones relacionadas con ellos, desde el temor a ciertos colores o estados de los ojos hasta evitar menciones específicas como iris o pupila. Esta fobia arroja a quienes la padecen en una danza de evitación. Incluso el simple acto de tocar los párpados puede desencadenar temor en aquellos afectados por esta fobia, revelando un universo oscuro donde los ojos se convierten en puertas hacia el miedo. Nivel 4. Somnifobia. En el reino de la somnifobia, el acto aparentemente tranquilo de dormir se convierte en una danza con el temor a lo desconocido. No es simplemente insomnio, es la resistencia visceral a cerrar los ojos, alimentada por la asociación del sueño con la muerte. Las sombras de la noche se convierten en espectros que acechan, sembrando el pánico en aquellos que luchan contra el sueño. Este miedo no solo desencadena una batalla contra el insomnio, sino que también teje un tapiz de ansiedad que erosiona lentamente la salud mental y física. Hexacosio y hexacontaexafobia. En el enigma numérico de la hexacosio y hexacontaexafobia, el 666 se erige como la cifra temida, vinculada al misterio de la bestia. En historias curiosas y supersticiones, este número se convierte en un tabú, evitado incluso en direcciones y números de teléfono, desde mudanzas presidenciales hasta vigilia contra malos espíritus. La fobia despierta un temor profundo arraigado en la historia y la cultura. En este baile numérico, la simple presencia del 666 desata temores de proporciones apocalípticas. Filofobia. En el melodrama de la filofobia, el temor a enamorarse se convierte en una balada de soledad. La idea de conectar emocionalmente con otra persona despierta pánico, generando ansiedades ante la posibilidad de mostrar vulnerabilidad. Este miedo, que va más allá del control consciente, teje un conflicto emocional donde la necesidad de amor se enfrenta a la resistencia a enamorarse. En el teatro de la filofobia, el corazón solitario se convierte en protagonista y prisionero a la vez. Bogifobia. En el oscuro rincón de lo inexplicable, la bogifobia despierta el miedo irracional a lo sobrenatural, desde leyendas urbanas hasta fantasmas y monstruos. Este temor se alimenta de historias que desafían la lógica. Las sombras de lo desconocido se convierten en terrores palpables, desencadenando ansiedades que persisten incluso en la oscuridad de la noche. En este juego de luces y sombras, la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibuja, dejando a los afectados en una constante danza con el misterio. Octofobia. En el laberinto de la octofobia, el miedo al número 8 se convierte en una coreografía de supersticiones, desde evitar casas con este número hasta temer ciertos días del mes. La cifra se carga de significados mágicos y de mal augurio. En este baile numérico, el 8 se convierte en un protagonista que despierta miedos arraigados en la superstición y el simbolismo. La numerofobia se entrelaza con la octofobia, revelando que en el universo de los números cada cifra puede tejer su propio misterio. ¿Qué más aguarda en los rincones ocultos de la psique humana? ¿Te atreverás a explorar los abismos de lo desconocido? Únete a nuestra comunidad y descubre secretos que desafían la lógica. Suscríbete ahora para sumergirte en las profundidades de la mente humana, donde cada susurro de miedo revela una historia única. El enigma aguarda. ¿Te unirás a nosotros en esta búsqueda? Te espero en el siguiente video.